Es un gozo estar con ustedes nuevamente, poder abrir la palabra, cantar al Señor y glorificar su nombre. Es un privilegio haber sido rescatados por Jesucristo, ¿no? Haber sido perdonado, haber sido rescatado de una vana manera de vivir y ahora pertenecer a su iglesia. Así que es un gozo estar con ustedes. Y hoy vamos a estar en un pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si pueden ir ahí en sus Biblias, versículo 12. Pero antes de que comencemos, quisiera que me pudieran acompañar en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu iglesia, Señor, porque es el grupo de personas que tú has establecido sobre esta tierra para glorificarte, para ser columna y baluarte de la verdad, Dios. Te doy gracias porque a través de tu iglesia, Señor, tú nos cuidas, nos santificas, y te damos gracias porque en este lugar tenemos la libertad de reunirnos, Señor, y sabemos que no estamos aquí por casualidad, sino que ha sido tu plan soberano el que ha permitido que hoy nos reunamos como tu familia, como tu pueblo, Señor, para glorificarte, para exaltarte, Dios. Esta es tu casa, esta es tu familia, tú eres la cabeza, Dios, y tú eres quien gobierna sobre nosotros. Te pido que haya una actitud humilde, Señor, en los corazones de mis hermanos para escuchar la instrucción, que sepan que no es una instrucción de hombre, sino que viene de parte de ti porque surge de tu palabra, y que asimismo puedan obedecer y todos podamos obedecer, Señor, para glorificarte, Dios. Te pido que en medio de mi debilidad, Señor, me fortalezcas y me des claridad para predicar tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera leer el versículo, y si están ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y creo que para nadie es un secreto, y esta no es una verdad reveladora, pero Dios ama profundamente a su iglesia. Jesucristo ama profundamente a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el grupo de personas de todo el planeta Tierra que ha puesto su confianza en Jesucristo. Son personas como usted y como yo, que un día, por la gracia de Dios, vimos el pecado en nuestras vidas y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero no solamente nos arrepentimos de nuestros pecados, vimos que estábamos mal, sino que vimos la cruz, vimos el sacrificio de Jesucristo y dijimos: hay perdón, hay rescate en Jesucristo. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, pueden ser perdonados si pongo mi confianza en Jesucristo. Y esos que han confiado de esa manera, ahora pertenecen a la iglesia de Cristo. Usted no pertenece a la iglesia de Cristo solamente por firmar una tarjeta o hacerse miembro de una iglesia. Usted pertenece a la iglesia de Cristo si usted ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo, si el Espíritu Santo mora dentro de usted. De esa manera usted pertenece al cuerpo de Cristo. Pero además de eso, Dios ha establecido en su plan que en su iglesia, que está por todo el planeta Tierra, también haya iglesias locales en cada ciudad. Iglesias donde pertenecemos, servimos, donde hay personas que están dirigiendo la iglesia, donde hay personas que sirven y donde hay el grupo de miembros que se reúnen y pertenecen a esta iglesia. Y sabemos que Dios ama a este grupo de personas, a la iglesia. La iglesia se puede llamar también como un grupo de embajadores del reino de Dios en esta tierra, que
¿Qué hace un embajador de una nación en otro país? Representa a su país. Algo que me llama mucho la atención es que, por lo menos en Colombia, pero el lugar, el territorio donde está ubicada la embajada de un país, ese territorio, ese pedazo, es como si fuera nación extranjera. Esa embajada es un pedazo del país externo que está representando en ese país. De manera similar es la iglesia. Nosotros somos embajadores del reino de Dios sobre esta tierra. Somos representantes de Él. Nosotros con nuestras vidas somos una muestra viva de que existe un Dios, que no estamos solos y abandonados en esta tierra, sino que Dios existe. Y Dios, por supuesto, ama a su iglesia, somos su familia, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. La iglesia es de gran estima para Dios. Y por supuesto que si Dios ama tanto a su iglesia, pues da instrucciones a su iglesia porque quiere que vivan de la manera que Él espera. Y en estos versículos vamos a ver 2 puntos. El número 1, y para los que toman nota, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor hacia su iglesia? Y número 2, ¿cuáles son las responsabilidades de los creyentes hacia el pastor o sus pastores? Número 1, ¿cuáles son las responsabilidades del pastor hacia los creyentes? Y número 2, ¿cuáles son las responsabilidades de los creyentes hacia sus pastores? Y miremos el versículo nuevamente. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Estoy en 1 Tesalonicenses 5:12. Con diligencia a los que trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Número 1, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor hacia los creyentes? Número 1, y está claro en este versículo. Mire con sus ojos este pasaje que dice: que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. La primera responsabilidad de un pastor hacia los miembros de la iglesia es trabajar entre el pueblo de Dios. Un pastor debe estar trabajando dentro del pueblo de Dios. Pablo instruye a la iglesia a reconocer y a tener en alta estima a aquellos que estaban trabajando entre el pueblo de Dios. Dios establece dentro de cada una de estas iglesias locales un grupo de personas que le dirija, que enseñe, que instruya. Habla de pastores que trabajan, dirigen e instruyen. Pero miren esa palabra que utiliza ahí: que reconozcáis a los que trabajan con diligencia, o que con diligencia trabajan. Y aquí esa palabra se está refiriendo a un trabajo fuerte y dedicado. Es más, cuando uno analiza en el original esa palabra, está hablando de un trabajo que es exhaustivo, que desgasta. La labor pastoral no solo es un trabajo, sino que es una labor que cuando se hace como Dios la manda, es un trabajo que desgasta bastante. Solo aquellos que están en el ministerio realmente saben el desgaste que hay en pastorear una iglesia. El desgaste físico, mental, emocional, pero al mismo tiempo hay una recompensa grandiosa para aquel que está pastoreando una iglesia y lo hace como Dios manda. Y quisiera aclarar algo, porque algunos dicen: bueno, no sé, no estoy tan seguro de eso. Porque afuera vemos que hay muchas personas que no están teniendo una vida pastoral que sea digna de imitar. Y cada vez se vuelve más repetitivo conocer y ver casos donde hay personas que se toman el ministerio como un tiquete de unas vacaciones extendidas. Algunos piensan que ser pastor es venir y en la distancia del carro a la casa pensar en algún versículo y aquí parar y decir algunas cositas y sazonarlo con versículos bíblicos. Otros, aún peor, utilizan el pastorado para engañar a las congregaciones y extraer su dinero. Y sabemos que hay ladrones, y los llamo ladrones porque eso es lo que es: una persona que está utilizando el púlpito para sustraer el dinero de las personas, engañar. Otros no solo no son pastores de iglesias verdaderas, sino que están engañando a través de la falsa doctrina.
Y todos estos no son los casos de los que Pablo está hablando aquí. Pablo está diciendo: rogamos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen. En contraste a todos estos que les he mencionado, de personas que están indignamente en el cargo de pastor, siempre hay un remanente de pastores fieles que está haciendo el trabajo fiel para la gloria de Dios, invirtiendo sus vidas para la edificación de los santos. Me hace recordar de una anécdota que cuentan, y es que en un colegio había el grupo de niños, y había un niño en especial que decía: cuando crezca quiero ser como mi papá, cuando crezca quiero ser como mi papá, y lo repetía, hasta que un día la profesora le dijo: bueno, pongámosle Juanito, que este es el nombre para la historia, no es el nombre que tenía, pero le dice: ¿qué es lo que hace tu papá? ¿Por qué siempre estás repitiendo que quieres hacer lo que hace tu papá? ¿Por qué quieres trabajar en lo mismo que trabaja tu papá? Y el niño le contestó: yo quiero trabajar en lo que trabaja mi papá porque mi papá no hace nada. Y entonces la profesora le dijo: ¿y cuál es el trabajo de tu papá? ¿Y qué le contestó la niña? Mi papá es pastor. En contraste a ese grupo de personas, siempre hay un grupo de pastores fieles. Y quiero decirles algo: el tener el privilegio de tener un hombre de Dios que diligentemente prepara un mensaje, que se esfuerza por extraer la verdad bíblica, que toma tiempo en pastorear, en cuidar a su iglesia, es un privilegio. Y que lo puedan ver de esa manera, que Dios ha dispuesto la vida de una persona o de varias personas para que tenga cuidado de su alma, que Dios ha determinado eso en su plan, poner a una persona que esté cuidando de su alma, de su salvación. Es un privilegio, y tenemos que empezar a ver lo que está enfatizando Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis con diligencia a los que trabajan entre vosotros. Estas situaciones que les he mencionado no son la situación de un pastor verdadero. Estos pastores de Tesalónica tenían un gran ejemplo, y Pablo les está diciendo: ustedes tienen un grupo de hombres ahí que trabaja diligentemente. Y vayan al capítulo 2 de Tesalonicenses. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Aquí Pablo está mostrando que el ministerio ahí en la iglesia en Tesalónica no había sido fácil, sino que había sido en medio de ¿qué? De mucha oposición. Versículo 3: pero nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Dando características del ministerio que Pablo hacía, diciendo: yo no vine ahí y no fui de esas personas que siempre andan diciendo lo que los otros quieren oír para agradar a los hombres, sino que lo que me interesa es presentar el consejo de Dios. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Versículo 5: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Está diciendo: nosotros nunca fuimos allá como sobando para que todos estuvieran contentos con nosotros, sino tratando de predicar el evangelio. Dios es testigo. Y dice que no con pretexto de lucrar, o sea, no con pretexto de cómo sacar el dinero. Versículo 6: ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Y a veces estos versículos pasan desapercibidos, pero Pablo está diciendo: esta es la base de esta iglesia.
Los tratamos como si fueran hijos, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo aún así gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Pablo era ejemplo para los pastores que había dejado en Tesalónica, y ellos tenían el ejemplo de ¿qué? De un hombre que había entregado su vida para la iglesia. Pues llegasteis a sernos muy amados. Versículo 9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, y cómo trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios, que os es llamado a su reino y a su gloria. El trabajo de un pastor es demandante, desgastante, pero tiene una recompensa enorme. Por un momento pienso en esto, cuando un pastor puede predicar el Evangelio y una persona puede ese día creer y entregar su vida a Cristo. Y a partir de ese momento la vida de esa persona empieza a ser transformada a la imagen de Jesucristo. Yo creo que no puede existir una mayor recompensa que esa. Saber que la palabra de Dios puede transformar la vida de una persona y esa persona pasar de ser un terrible pecador a ser alguien que glorifique a Dios. No existe una recompensa más grande. Y saben, es una recompensa que no solamente pueden obtener pastores. Usted podría obtener esa recompensa proclamando el Evangelio de la gracia a otros. El trabajo de un pastor es valioso delante de los ojos de Dios. Hay personas que piensan que ser pastor es fácil. Es un hombre que simplemente habla algunas cosas, pero hay un desgaste. Y yo esto no lo estoy diciendo, algunos estarán pensando, este se está parando adelante para decirnos que la tarea de los pastores, qué terrible. No lo estoy diciendo de esta manera, pero es para que podamos pensar por un momento en que la labor pastoral, cuando se hace de la manera correcta, demanda mucho esfuerzo. Claro que hay personas que no deberían ser llamados pastores porque no trabajan arduamente, porque no aman a sus rebaños, porque están buscando lucrarse en vez de servir. Pero en contraste a eso, hay pastores verdaderos, que Dios establece, que Dios llama al pastorado. ¿Qué más hacen? No solo trabajan, como dice Tesalonicenses capítulo 5, y volvemos ahí, no, con diligencia trabajan, pero ¿qué más hacen? Dirigen el pueblo de Dios. La responsabilidad de un pastor no solo es trabajar fuertemente dentro del pueblo de Dios, sino dirigir a la iglesia. Dios ha delegado a hombres para que den dirección a su iglesia. Los ha establecido para liderar a este equipo, a la familia de Dios. Dios es un Dios de orden y por lo tanto pone líderes para que puedan dirigir a la iglesia, para que digan, vamos hacia allá. Sin embargo, quisiera aclarar algo. La autoridad de un pastor llega hasta donde la Biblia lo permite. Si yo me paro aquí y empiezo a decirles un montón de cosas, ustedes no tienen ninguna obligación de obedecer lo que este jovencito colombiano tiene que decir. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que obedecer y venir y sentarse un domingo y escuchar a un colombiano hablar y obedecer lo que dice? No hay razón. Ahora, si el que se para aquí abre la Biblia y habla desde lo que la palabra dice, entonces la obediencia es obligatoria y 100% completa. ¿Por qué? Porque es Dios quien habla a través de su palabra. La autoridad es de Dios, no es nuestra. Cuando un pastor se sale de lo que la Biblia enseña, entonces ahí ha perdido su autoridad. Punto, sencillo. Dios da autoridad a los pastores, pero esa autoridad está cobijada por lo que la palabra dice. Un liderazgo sólido produce iglesias sólidas, un liderazgo maduro produce iglesias maduras. Y quisiera que me acompañaran por un momento a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, unas páginas más adelante.
Le calculo unas 3 o 4 páginas. Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Qué clase de hombres son los que Dios llama al ministerio? Aquí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, Dios establece los requisitos para alguien que quiere ser pastor, para alguien que siente el llamado a ser pastor. Y esto lo puedo estar hablando en este momento, y es posible que Dios pueda llamar a alguien al ministerio y lo esté haciendo desde hace un tiempo. Y a ese que piensa que está siendo llamado, yo le animo a que revise con atención estos versículos, porque aquí están las instrucciones de alguien que es llamado al ministerio. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, ¿qué? Irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación de entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Fáciles los requisitos? ¿Sencillos? Y algunos descansan y suspiran y dicen, ay, qué bueno, esos son los requisitos del pastor. Son los requisitos del pastor, pero al mismo tiempo estoy convencido que este mensaje es para toda la iglesia, en el sentido que estos son las metas de un cristiano maduro. Todos deberíamos apuntar a eso, y por supuesto el pastor de una iglesia debe ser un cristiano maduro, y por eso tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces sí son para el pastor, pero son para todos nosotros que buscamos llegar y luchar para la madurez en Cristo. Un pastor, en resumen, debe ser un cristiano maduro. Esa es la conclusión aquí. Digno de ser imitado por el resto de la congregación, que gobierna bien su casa y que además es apto para enseñar. Quiero enfatizar esto de apto para enseñar. El apto para enseñar incluye 2 cosas. Número 1, que tiene el contenido doctrinal para enseñar, que es capacitado para estudiar el texto bíblico y exponerlo. Pero número 2, que tiene una capacidad dada por Dios para exponer la palabra de Dios. Son las 2 cosas. Apto para enseñar en su contenido, pero en un don sobrenatural de Dios para proclamar ese contenido de la palabra. Los pastores no solo trabajan fuertemente, sino que tienen un testimonio maduro para dirigir a la congregación. Pero además, ¿qué hacen los pastores? Amonestar y entrenar al pueblo de Dios. Acompáñenme a Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está el propósito de por qué Dios ha ido estableciendo a lo largo de la historia de la iglesia ciertos papeles, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El pastor está dado a la iglesia para que ustedes puedan cumplir con lo que Dios pide del ministerio cristiano, para ser equipados completamente, para que uno venga aquí cada 8 días y ser entrenado para poder vivir la vida cristiana durante el resto de la semana. Ser entrenados, conocer la palabra, ser aconsejados. Ese es el propósito. Y quisiera que notaran algo nuevamente: el amor que Dios ha tenido en sus vidas, no solamente al rescatarlos, sino al ponerlos en un lugar donde tienen un pastor que está cuidando de sus almas. Y que pudieran por un momento
dar gloria no al hombre, sino dar gloria a Dios y dar gracias. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de mi alma. Gracias porque tú me has puesto en un lugar donde puedo escuchar la palabra, conocer la palabra. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿cuánto honran ustedes a esta clase de hombres? Cuando ustedes honran a un hombre de Dios que está haciendo el trabajo del ministerio, están honrando a Dios mismo. Y no lo estoy diciendo porque a mí se me ocurra, sino que es lo que está diciendo el versículo ahí en Primera de Tesalonicenses. Recuerden que la Biblia es escrita por Dios y Dios dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Hemos visto cuáles son las responsabilidades del pastor hacia la congregación y creo que es suficientemente explícito que son muchas y son muchos requerimientos. Y espero que ahora se queden especialmente con lo que viene adelante, porque ahora llega el pastor la próxima semana y todos le tienen la lista, ¿no? Tenemos una lista de los requerimientos, pero estoy convencido porque conozco que ustedes tienen un buen pastor, alguien que está diligentemente queriendo trazar con precisión la palabra de Dios y queriendo crecer en cómo poder predicarla. Ahora, y espero que en este momento no empiecen algunos a levantarse y dice: bueno, ya viene mi parte. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes hacia los pastores? Algunos estaban muy contentos hasta este momento. Vamos a ver ahora cómo están las caras de aquí en adelante. Miren el versículo: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis. La primera obligación del creyente es reconocer, y esto se podría también poner en otras palabras como estimar u honrar. Reconocer es mostrar, y escuchen con mucha atención esto: reconocer es mostrar que usted está de acuerdo con que este hombre ocupe esa labor. Afirmarlo allí, ya que Dios lo ha delegado para esa labor, yo como miembro de la iglesia reconozco que Dios lo ha puesto ahí. Eso es lo que dice, que los reconozcáis. Dios ha puesto a la persona ahí y yo reconozco con mi actitud, con todo lo que soy dentro de la iglesia, que yo estoy de acuerdo con lo que Dios ha hecho al poner en liderazgo a esta persona. Hay iglesias que son crueles y hablan mal de los pastores. Llegan y le dicen al pastor cosas como: bueno, si usted no estuviera, pues tendríamos otro. Escuchan un predicador por internet y van y le dicen: ojalá usted predicara como fulanito, qué lástima que no tenemos. Y lo sé porque lo he escuchado. Son crueles con su pastor. Están pendientes del pastor, pero para criticar o buscar el más mínimo error que tenga. Dicen reconocerlo, pero no muestran respeto. Varias formas prácticas de reconocer su labor. Acompáñenme a Hebreos. Y estamos yendo de un lado a otro porque estamos tomando la instrucción del Nuevo Testamento acerca de la labor pastoral y que ustedes la conozcan. Y una aclaración, porque algunos dirán: ¿será que el pastor le dijo que armara este mensaje y nos quería atender hoy? No. Este es un mensaje que yo había preparado ya para otra iglesia hace un tiempo y creía que era conveniente hoy compartirlo con ustedes y que ustedes puedan meditar en la palabra de Dios y analizar y que cada día esta iglesia pueda crecer más en el testimonio y que pueda hacer un impacto en esta zona de lo que es una iglesia bíblica. ¿Ese no es el propósito? Sí. Miren lo que dice Hebreos 13:17. La palabra inspirada por Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo, permitan que los pastores hagan su labor con alegría. ¿Por qué? Porque de lo contrario no va a ser provechoso para ustedes. Si el pastor que tenemos no está contento haciendo su labor, pues no va a ser provechoso para mi alma, para la iglesia entera. Es algo tan lógico, pero Pablo lo enfatiza. Bueno, algunos piensan que es Pablo, que escribió Hebreos, no sabemos quién es. El autor de Hebreos enfatiza: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y permitidle que lo hagan con alegría. Y miren, no tenemos que negar que como seres humanos todos tenemos una resistencia a la autoridad. Todos en alguna medida nos resistimos. Algunos nos resistimos a nuestros jefes en el trabajo y no soportamos la autoridad, y cuando nos dicen algo de la manera que nosotros no queríamos hacer las cosas, entonces nos resistimos a la autoridad. Algunas mujeres no quieren resistir a la autoridad del hombre como cabeza del hogar. Pero también muchos miembros en la iglesia se resisten a someterse a la autoridad de los pastores. Y esto no es lo que Dios establece. Dios establece en su palabra, dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Alguien puede decir: bueno, tengo que interpretar este versículo, está tan claro. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y algunos creen que suenan muy espirituales con esta frase, que pronto alguno la ha escuchado: yo no me sujeto a ningún pastor, me sujeto solo a Jesucristo. Suena espiritual, ¿no? Yo solo a Jesucristo. Pues ¿saben qué dice Jesucristo? Sujétate a tus pastores. Hay personas que a veces con esas frases quieren como persuadir, dicen: no, yo solo a Cristo. ¿Cómo me sujeto yo a Cristo? Pues obedeciendo la palabra que Cristo inspira. Te sujetas a ellos porque ellos te están dando instrucciones sobre la vida cristiana, y ayudas obedeciendo porque ellos van a dar cuenta sobre tu vida, y les permites que hagas su ministerio con alegría, y eso mismo va a ser de beneficio para todos. Y con esto quisiera pensar en algo. En la práctica, ¿cómo se ve? Sujetarse aun cuando no estás de acuerdo. Y quiero poner una nota práctica y aclaratoria más bien. ¿Tiene que sujetarse a alguien cuando el pastor está mandando a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Cuando es algo pecaminoso? Por supuesto que no. Creo que fui muy claro al inicio. Todo esto es bajo la autoridad que solo la Biblia da. Pero estoy pensando en casos donde no es algo pecaminoso, pero el pastor quiere hacer algo. Y puse un ejemplo como: el pastor quiere hacer un evento en determinado lugar, y yo pienso que es mejor hacerlo en otro lugar. Y entonces, ¿cuál va a ser mi actitud? Mi actitud es: voy a sujetarme y voy a orar para que esa actividad salga bien. ¿O cuál va a ser mi actitud? Sé que va a ser un desastre hacer la actividad en ese lugar, y espero que salga un desastre para que yo tenga la razón. Y ahora quisiera salirme del caso del pastorado, y esto pasa, y quiero hablarle a las mujeres casadas. ¿Cómo te sujetas a tu marido? Cuando él toma una decisión que tú piensas que no es la mejor, ¿cuál es la actitud? La actitud de una mujer que quiere glorificar a Dios debería ser ir y orar al Señor y decir: Señor, creo que no es la decisión más sabia, pero ¿sabes yo qué prefiero? Que tú respaldes a mi marido en la decisión que está tomando y que salga bien eso. Esa sería la actitud de sujetarse, porque es me interesa más que Dios sea glorificado, no llevarme yo la razón. ¿Ver el punto? Ese es el espíritu humilde que debemos tener dentro de la iglesia. Pero ¿qué estamos esperando a veces porque somos orgullosos? Listo, hágalo así. O la esposa al marido: sí, bueno, está bien. Callada. Esperando que salga mal para después. ¿Cómo es la frase que viene? Te lo dije. Sí, y ya, la que lo dicen porque ya lo tienen bien conocido.
no debería ser la actitud correcta, sino estar sujetos unos a otros es que estamos orando porque nuestro deseo no es ser nosotros exaltados, sino que nuestro Dios sea exaltado. No son nuestros deseos, no es que yo sea reconocido, no es que mi idea fue la mejor, no. Yo quiero que mi familia, que mi iglesia traiga gloria a Dios. Y por supuesto, una esposa que respalda a su marido y se sujeta, no se va a sujetar a cosas pecaminosas y va siempre a orar para que su esposo sea sabio. Pero si su esposo está tomando una decisión y él cree que es lo mejor y él está tratando de orar, pues el apoyo en oración para que Dios respalde eso, por encima que no salga su idea. Y lo mismo lo aplicamos entonces a la iglesia. Hacemos las cosas ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. Otra manera de reconocerlo, acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 5. Versículo 17. Ustedes saben que el Nuevo Testamento habla de pastores, obispos o ancianos, y comúnmente está tratando términos de manera sinónima, y aquí habla de los ancianos. Dice el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Una manera de reconocer a los pastores en la iglesia no solo es sujetándose, respetándolos, honrándolos, sino que una de las maneras es reconocerlos financieramente. Es lo que está enfatizando 1 Timoteo. Dice: al anciano que gobierna bien, que sea digno de doble honor, y especifica principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Estamos en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y el versículo 18 pone una ilustración, dice: porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esa ilustración que está diciendo, el animal que está trabajando, cuando está haciendo su trabajo, pues no se le pone un bozal para que ni siquiera él pueda comer un poco del trabajo que está haciendo. Reconocimiento financiero. Una iglesia que ama a sus pastores estará comprometida con las necesidades financieras de su pastor para que sean suplidas. Le proveerá apoyo financiero adecuado y suficiente. Y ustedes saben que ya enfaticé al inicio que hay muchos que están buscando el ministerio para lucrarse de manera inadecuada, pero estamos hablando de un pastor a la manera de Dios, y cómo la iglesia debería decir cómo podemos en nuestras posibilidades hacer que el pastor esté bien financieramente, que la parte financiera no sea un estorbo en la cabeza del pastor para hacer bien su trabajo, es la idea. Hace unos días leí en una red social una mujer que decía lo siguiente, y lo leo: a los pastores hay que darles comida y punto. No sea que se entretengan mucho con las cosas de este mundo. Cuando leí esto, era obvio que esta mujer pertenecía a una iglesia, estaba hablando dentro de grupos de iglesia, y era su perspectiva. O sea, al pastor dele papa y arroz y listo, para que no se entretenga mucho con las cosas de este mundo. Pero esa no es la perspectiva de la palabra y de un creyente que quiere dar con liberalidad. Ese pensamiento es mezquino y no procede de un corazón alineado con Dios. Un corazón maduro en Cristo es un corazón que es agradecido y es un corazón que da con liberalidad también. Y quisiera por un momento, y saben que con nuestras ofrendas lo que damos no solamente es el sostenimiento del pastor, pero toda la iglesia, pero esto es algo que cada uno quiero que revisen su corazón, pero mucho de cómo está nuestro corazón con el dinero es una muestra de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos demasiado aferrados? ¿Nos cuesta demasiado dar?
Decimos que Cristo es nuestro todo y lo cantamos, pero es difícil para nosotros que parte de nuestro dinero se vaya para la expansión del reino. Es difícil porque a veces estamos muy atados con las cosas de este mundo, pero si usted lo piensa por un momento y se detiene y se da cuenta ¿por qué me cuesta tanto? Es porque seguramente hay algo que hay que revisar ahí y corregir. Me duele mucho porque conozco pastores que han entregado su vida al servicio de la iglesia y luego tienen que salir del ministerio porque literalmente no tienen para la comida de su familia. Y es triste esta situación. Y ¿saben qué? Conozco historias de pastores que dejaron sus carreras para estar en el pastorado y a los años han tenido que salir del ministerio para trabajar, pero ya no pudieron retomar su carrera. Porque si usted sale de su labor por 10, 15, 20 años, ya cuando vuelve, pues la tarea que dejó ya usted no es nada en ese campo profesional. Y es difícil. Y vuelvo y enfatizo, allá afuera hay lobos rapaces. Pero si usted no está en ese caso de una iglesia donde se está promoviendo cosas inadecuadas, pues entonces piense en su corazón de qué manera puede mejorar el reconocimiento a los pastores. O si ese no es su caso y usted está haciéndolo bien, pues gloria a Dios porque Dios ha permitido que lo esté haciendo. Un pastor aprobado por Dios entonces debe ser reconocido, como dice la palabra. También se puede reconocer un pastor siéndole fiel. Miren 1 Timoteo 5, 19. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y aquí está enfatizando una idea, está diciendo que no se admitan acusaciones hasta un anciano, pastor, obispo, a menos que haya 2 testigos. Y está enfatizando un punto también, y es la lealtad al pastor. ¿Ustedes quieren conocer a un cristiano maduro? Es un cristiano que no anda en chismes de aquí y allá, murmurando aquí y allá. ¿Ustedes quieren conocer a un cristiano inmaduro o alguien que ni siquiera es cristiano? Es alguien que siempre anda en chismes aquí y allá. Cuidado porque Satanás, el deseo que más tiene es destruir a las iglesias. Y una de las maneras que lo va a hacer es a través de murmuraciones y chismes acerca de los pastores. Y ¿sabe? No hay, de las cosas más terribles que habla el Nuevo Testamento, es de alguien que por su conducta divide una iglesia. Cuidado, es muy serio. Tito 3:10, unas páginas más adelante. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Ser leal a los pastores, y siempre aclaro porque yo sé que muchas veces hay enseñanzas incorrectas diciendo, bueno, no se puede decir nada, y hay una frase bien común, no toques al ungido de Dios. No estoy hablando de esto. Por supuesto ustedes pueden hablar con sus pastores, hablar lo que tengan que hablar, pero hablo de una lealtad como la que hay en la familia, de cuidarse los unos a los otros, ser leal al pastor de una manera correcta y bíblica. Hermanos, el deseo que tengo para ustedes esta tarde es amen a sus pastores y glorifiquen a Dios por este medio. Y no sea, espero que Dios de alguna manera haya hablado a cada uno en sus corazones en diferentes áreas particulares y que sea Dios quien transforme. Terminemos leyendo el versículo nuevamente en Tesalonicenses.
Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, y que los tengáis en muy alta estima. Y dice que lo hagamos ¿cómo? Con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Quisiera terminar pensando en la bendición de pertenecer a la iglesia de Cristo y también pensando en si hay alguno que esté acá y tal vez a alguno le haya podido sonar como todo esto es locura, esto es locura completa, y alguien que tal vez no pertenezca a la iglesia, pero yo quisiera a ese que tal vez sabe que no está en una relación personal con Cristo, que no pertenece a la iglesia de Cristo, yo quisiera hacerle una invitación, y es que todos nosotros hemos pecado. No hay ninguno acá en este salón que no haya pecado. Es más, en esto que hemos hablado y con lo que yo mismo he hablado, sé que yo mismo he pecado en estos puntos. Todos hemos pecado. Y si pusieran nuestros pecados expuestos en estas pantallas, creo que ninguno se quedaría más de 5 minutos aquí. Quisiéramos salir corriendo si fuéramos expuestos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro pecado es terrible y hemos pecado delante de Dios. Y saben, aunque algunos de ustedes piensen, bueno, yo he podido camuflar mi pecado por mucho tiempo, hay uno del cual no se ha podido camuflar. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra y para Él nada es oculto y Él conoce nuestros pecados. Y saben, un día todos los que estamos aquí vamos a dar cuentas delante de Dios, todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Y la única manera de poder pasar ese juicio delante de Dios es haber confiado en Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados. Y ninguno podría decir, bueno, yo fui tan bueno que paso la prueba para que Dios me diga adelante. La única manera es que Dios, siendo perfecto, se hizo hombre y vivió una vida perfecta completamente. En el momento en que usted reconoce su pecado y cree en Jesucristo, ¿qué pasa? Esa vida perfecta de Jesucristo ahora está a su favor. Es como que lo cubriera a usted ahora la vida perfecta de Cristo. Ahora cuando se presenta usted delante de Dios, ¿qué pasa? El Padre ve a Cristo y la vida perfecta que Cristo vivió en nosotros. Algunos piensan, bueno, yo entro al cielo, pero yo entro como más o menos, como decimos en Colombia, entra raspando. No funciona así. En el cielo usted entra completamente o no entra. ¿Y por qué entramos perfectamente? Porque ahora la justicia de Cristo está sobre nosotros. No es por nuestras obras, es por la gracia de Jesucristo. Y aun si hemos fallado en estos puntos, la gracia de Cristo es suficiente para perdonarnos y darnos una nueva esperanza. Y quisiera que si hay alguien esta tarde que aún no ha creído en ese mensaje, que por favor no se vaya de este lugar sin arrepentirse de sus pecados y decirle: Jesucristo, por favor, sé tú mi abogado delante del Padre. Y si ustedes, la mayoría espero que ya han creído ese mensaje, entonces que podamos terminar en oración y darle gloria a Dios por lo que ha hecho, por su salvación, por su sacrificio a nuestro favor, por el perdón de nuestros pecados, pero también por habernos puesto en una iglesia donde hay pastores que cuidan por nuestras almas. ¿Les parece? Oremos. Señor, te doy gracias porque a pesar de mi debilidad, Señor, tu palabra es poderosa, Dios. Te pido que si hay algo que he hablado que no es correcto, Señor, que tú des discernimiento a cada uno, Dios, pero que si es tu palabra la que ha hablado, Dios, cada uno podamos cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor. Que podamos conformarnos a tu imagen, Señor, que dejemos de pensar tanto en cómo podemos ser nosotros agradados a nosotros mismos, Dios, y pensar más en cómo traer gloria a tu nombre. Señor, esta es tu casa, esta es tu familia, no es nuestra. Nosotros no somos los dueños, Dios.
La iglesia no está para servirnos a nosotros, estamos nosotros para servir a los demás. Y te pido, Señor, que si hay alguien que has estado llamando en esta tarde para que crea, si hay alguien que sabe que está aún en sus delitos y pecados, yo te pido que por favor hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día de arrepentimiento y que pueda ser completamente perdonado en ti, Dios. Te pido que bendigas esta iglesia, que bendigas a Luis, Señor, en su trabajo, en su ministerio, que bendigas a su familia y que permitas que esta iglesia sea un testimonio fiel del Evangelio, Señor, para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.